Buenas tardes, doctor. ¿Comenzamos? No tiene conectado su audio, doctor. Me dijo, me dijo que si queríamos comenzáramos. Le pregunté que si nos está escuchando y me dijo que no, creo. Pero pues ya me dijo que comenzáramos. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, Ok, bueno, nosotros vamos a empezar con el primer tema, que es hematopoiesis. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, primero como introducción, vamos a ver la definición de hemopoiesis o hematopoiesis, que pues esta se puede definir como una serie de fenómenos que se inician a nivel unicelular con la autoduplicación y maduración, y esto terminando con la producción de elementos formales sanguíneos funcionales. Bueno, la producción diaria de eritrocitos en un adulto normal aproximadamente es de 3 por 10 a la 9, la de plaquetas es de 2.5 por 10 a la 9 y la de granulocitos es de 1 por 10 a la 9. Esto pues por kilogramo de peso corporal pues respectivamente. Este nivel de producción pues se va a ajustar a las necesidades pues de cada individuo y puede variar pues desde casi cero hasta muchas veces pues más de lo normal. La médula ósea pues se encarga también de la producción de monocitos y macrófagos, así también como de linfocitos y células plasmáticas. Y bueno, el peso aproximado de la médula ósea en el adulto es de 3.4% a 5.9% del peso corporal total. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno, se considera la diferenciación como una secuencia de hechos genéticos que estos van a permitir que la célula sintetice los productos específicos. Esto le va a dar como una potencialidad para pues determinar su función. La maduración pues es la secuencia de fenómenos bioquímicos y morfológicos que estos van a iniciar por una diferenciación y van a tener una capacidad funcional en la célula, ya que pues la mayoría de los elementos sanguíneos pues tienen una supervivencia, como ya sabemos, pues muy corta. Entonces, las CTH, que son la célula troncohematopoyética, pues son requeridas a lo largo de la vida para así sustituir aquellas que se diferenciaron y ya maduraron a linajes celulares específicos. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la célula troncohematopoyética o por sus siglas CTH, que bueno, como ya hemos visto en embriología, nos han enseñado que la sangre se origina en el tejido mesodérmico y los estudios morfológicos pues han dicho que el hemangioblasto pues es el precursor común de los linajes endotelial y hemopoyético. Aproximadamente pues entre la cuarta y sexta semana después de la concepción se van a identificar ya estas células, primero en lo que viene siendo la región aorta gonado mesonefros o por sus siglas AGM y ya poco después en el saco vitelino. Y bueno, ahí les puse una imagen
donde están pues los sitios generadores de STH en el embrión. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, las propiedades que definen a estas células son la capacidad que tienen para la autorrenovación. Esta resulta pues en progenes con las mismas características de las mismas células y da un origen a todos los elementos formes sanguíneos. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues los de la serie mieloide, como los eritrocitos, granulocitos, es decir, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, también los mastocitos, los monocitos y macrófagos, incluyendo pues plaquetas, así como los linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas. Y bueno, en cultivo, empleando pues células humanas de cordón umbilical, se ha establecido que aproximadamente el tiempo que tienen de autorrenovación estas células es de 65 horas. También nada más tienen un solo núcleo. Su apariencia pues es refractiva con citoplasma translúcido y tienen una capacidad migratoria. En la actualidad pues se conocen principalmente lo que viene siendo dos tipos de STH, que es la más primitiva, que esta, bueno, carece de los antígenos CD34, CD38, así como de los antígenos de diferenciación asociados al linaje pues, granulocítico, monocítico, megacariocítico, linfoide, T y B, y también pues expresa el receptor c-KIT o antígeno CD117. ¿Y cuál es la otra? Pues con el inmunofenotipo, que este pues es el CD34, CD38, el LIN, también CD117, etcétera. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno, la autorrenovación es una división celular especializada, como ya les había comentado ahorita, pues en la que una o ambas células hijas retienen pues el mismo potencial biológico de la célula original. Y bueno, la mayoría de las CTH en médula ósea pues permanecen en un estado quiescente, es decir, pues en la fase G0 del ciclo celular. Así conservan pues su capacidad de autorrenovación. Y bueno, las CTH pues entran a ciclo celular en promedio una vez al mes y el tamaño pues de estas es regulada por el balance entre lo que viene siendo pues la autorrenovación y la diferenciación. También pues de divisiones celulares simétricas y asimétricas. También pues puede ser por la apoptosis. Y por último, pues se ha propuesto que el estrés fisiológico pues es muy relevante en la vida y muerte de estas células. Y bueno, eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañera. Bueno, vamos a continuar con el microambiente y el nicho hematopoyético. Este se define básicamente por su función como un ejemplo heterogéneo de células y sus respectivos productos, que estos pues son necesarios para mantener y regular el crecimiento de la célula tronco hematopoyética. Este complejo funcional está constituido por una matriz extracelular y una celular. Pruebas experimentales sugieren que el microambiente instruye a la célula tronco hematopoyética para que se diferencie hacia una línea celular determinada, y se proponen dos hipótesis sobre esto. La primera asume que el microambiente libera como unas sustancias que pueden inducir expresión de genes de diferenciación a la célula tronco hematopoyética, y la segunda sostiene que la célula tronco puede diferenciarse al azar y que el microambiente solo pues, es responsable de la selección del linaje celular. Y bueno, las células endoteliales van a controlar la entrada de sustancias químicas y partículas, así como también expresan receptores que son también como la colágena tipo 4 y la laminina. El citoplasma de las células reticulares adventicias envuelve la pared externa del sinusoide y sintetizan fibras reticulares donde descansan las hematopoyéticas. Los adipocitos pues son fuente de adiponectina. Esta es una sustancia que inhibe la apoptosis de la célula endotelial, así como también inhiben la linfopoiesis. En cuanto a las células estromales, estas son las nodrizas de las células hematopoyéticas. También inhiben la diferenciación mieloide. Los osteoblastos, pues estos secretan factores estimulantes de colonias de granulocitos, macrófagos,
y monocitos, así como factores inhibidores de hemopoiesis. Las células troncales dan origen a los miocitos, a los adipocitos, a los fibroblastos, a las células endoteliales y a los osteoblastos. Y bueno, se podría decir que el concepto de microambiente es principalmente fisiológico, mientras que el nicho hematopoyético incluye conceptos anatómicos. Para que sea más entendible, la hemopoiesis se dividió en compartimientos pluripotencial, bipotencial, unipotencial y terminal. Vamos a continuar con el compartimento pluripotencial. Haz la siguiente, por favor. Bueno, con el ensayo in vitro de inmovilización clonal, también conocido como unidad formadora de colonias, se postula que en el ser humano, dentro de este compartimento, se van a encontrar aquellas células que aún no eligen un linaje determinado, y a estas células se les llama irrestrictas. La célula troncohematopoyética, que es identificada en cultivo por la unidad formadora de colonias, adquiere así una capacidad para diferenciarse hacia una línea celular definida, ya sea mieloide o linfoide, y a estas que ya se diferencian se les llama restringidas. Aproximadamente 21 días después de sembradas, las células de médula ósea, ya sea cultivadas en agar o metilcelulosa, aparecen en el cultivo agregados celulares, y a estos se les llama colonias. La disección y caracterización de la de menor cuantía del cultivo revela que contienen todo tipo de precursores hematopoyéticos, incluyendo los linfocitos, y las de mayor cuantía están formadas por precursores granulocíticos, que son pues eritroides, monocitos y megacariocitos. El primer tipo de colonia representa la unidad formadora de colonias linfoide y mieloide, y el segundo a la descendencia de esta, que es decir, la célula pluripotencial mieloide, y el término es unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, como se ven en las siglas. Se ha concluido que la unidad formadora de colonias de linfocitos desciende de la unidad formadora de colonias linfoide y mieloide, y esta pues a su vez da origen a la unidad formadora de colonias de linfocitos B y de linfocitos T. En algún momento en la vida de las células pluripotenciales, tanto irrestrictas y restringidas, el número de programas de diferenciación se va a volver limitado hasta que la diferenciación sigue solamente una sola línea. Y bueno, esta serie de estadios secuenciales de la hematopoiesis pluripotencial, bipotencial o unipotencial es irreversible. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, continuamos con el compartimento bipotencial. Plusnik y Sachs fueron los primeros en cultivar con éxito células de médula ósea. Ellos emplearon el sistema de cultivo en agar de Pike y Robinson. Las colonias que emergen alrededor del día 7, estas están constituidas por una mezcla de granulocitos y monocitos. Estas colonias que emergen es la principal característica de un progenitor hematopoyético bipotencial, que es la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos. La célula que da origen a esta unidad formadora expresa los antígenos mieloides CD33, CD55 y CD13. Esta misma conserva la capacidad de circular en el torrente sanguíneo y pierde la propiedad al dividirse. También se sugiere la existencia de otros precursores como la unidad formadora de colonias eritrogranulocíticas y la unidad formadora de colonias eritromegacariocíticas. La existencia de progenitores bipotenciales podría explicar en parte el efecto pielotrófico que tienen algunos factores de crecimiento. ¿Vas a la siguiente, por favor? Después está el compartimiento unipotencial. Este está formado por células irreconocibles morfológicamente y solo se identifican por su capacidad para formar colonias en cultivo, que estas son las células progenitoras, y por aquellas con características morfológicas que son bien definidas, que son las células precursoras. Primero vamos a comenzar con las progenitoras. Bueno, la unidad formadora de brotes antecede a la unidad formadora de colonias eritroide,
y ambos van a tener como progenitores a la unidad formadora de colonias eritromegaloblástica y la unidad formadora de colonias eritrogranulocítica. En un cultivo, la unidad formadora de brotes emerge entre el día del 8 al 14 y en el cuarto se visualiza la unidad formadora de colonias eritroides. Y estos estadios de diferenciación son identificados por el tamaño de las colonias, por su velocidad de sedimentación y su respuesta a diversos factores de crecimiento. La unidad formadora de brotes eritroides y la unidad formadora de colonias eritroides van a circular en la sangre. La de brotes conserva la capacidad de dividirse, mientras que la otra la pierde. Aproximadamente de 13 a 15 es el número de divisiones celulares que realizan los progenitores eritroides antes de alcanzar el primer estadio de maduración morfológica, y este es el proeritroblasto. Las células progenitoras que dan origen a la unidad formadora de colonias de granulocitos y a la de monocitos van a descender de un precursor bipotencial inmediato, que es la unidad formadora de colonias eritrogranulocítica. Estas dos están presentes en la circulación y dejan de dividirse. En cambio, la unidad formadora de brotes megacariocítica va a conservar su capacidad de autoduplicación. La trombopoyetina, esta va a estimular la proliferación y diferenciación de los megacariocitos y asimismo pues la liberación de las plaquetas. Son múltiples las citocinas involucradas en el control de la linfopoiesis y pues casi todas también ejercen acciones mielopoyéticas. Y bueno, esto es todo de mi parte, continúa mi compañera. Oye, ¿sí me escucho? Sí, Lilibet. Bien. Oigan, el doctor creo que ya no está. Sí, cómo no. Aquí estoy. Ah, Adelante. muy bien. Continuando con el tema en cuanto a las células precursoras, bueno, este compartimiento va a estar formado por los proeritroblastos, los mieloblastos, los monoblastos, los megacarioblastos y los linfoblastos, y estos van a tener en común que sus características morfológicas van a ser, más bien, sus características morfológicas van a ser distintas y también tienen capacidad de duplicarse. En el caso del el proeritoblasto, su actividad mitótica, esta continúa hasta la etapa de eritoblasto policromatofílico, y la del mieloblasto hasta el estadio de mielocito, y en el caso de la del monoblasto hasta la etapa de promocito. El megacardioblasto no se divide, pero este sí puede mantener su capacidad de duplicar su núcleo, y esto se le conoce como endoduplicación. Y bueno, en estado de equilibrio, los megacariocitos son poliploides y principalmente son 4, 8 y a veces hasta 16. Bueno, el linfoblasto, este continúa dividiéndose hasta que alcanza el estado de prolinfocito. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente? Pasando al compartimiento terminal, este va a representar el estadio final de los fenómenos de la diferenciación y la maduración que son iniciados a nivel de ACTH. Aquí, bueno, las células maduras son retenidas en la médula ósea hasta que alcanzan un grado de maduración y sus características en cuanto a morfología y funcional ya son distintas y no tienen un potencial proliferativo excepto los linfocitos, y después son liberadas al torrente sanguíneo. Y bueno, esto puede estar asociado con la expresión de ciertos antigénicos en su superficie, y estos van a regular el egreso o bien el ingreso de la MO,
Y cuando las células maduras retornan a la MO, pueden liberar sus productos y estos ejercen una regulación en la hematopoiesis. Y bueno, ¿le das a la siguiente? Bueno, en cuanto a la regulación, aquí los factores de crecimiento hemolinfopoyéticos son necesarios en el proceso de formación de las células sanguíneas y estos se van a dividir en los factores estimulantes de colonia, los FEC y las interleucinas. Y bueno, hay varias citocinas de crecimiento celular y sus características, y estas están caracterizadas bioquímicamente y clonadas a través de copias complementarias de ADN. Y como características generales de las citocinas, estas son que tienen una estructura glucoproteica, tienen actividad in vitro, in vivo a bajas concentraciones, y además de que son producidas por diferentes tipos de células, además de que regulan más de una línea celular y muestran un efecto aditivo sinérgico con otros factores de crecimiento que mi compañera ya les habló. También modulan la expresión de genes reguladores productores de citocinas y actúan en la contraparte neoplásica de las células normales. Bueno, en cuanto al ácido siálico terminal de la eritropoyetina, EPO, este es necesario para que exprese su acción biológica. Bueno, el EPO, el gen que codifica su síntesis, se localiza en el cromosoma 7 y el ARN mensajero se expresa solo en riñones y en el hígado. La producción de EPO es mediada por la tensión de oxígeno tisular. Y bueno, la EPO actúa directamente a nivel de la UFBE y de la UFCE, además del proeritroblasto y el eritroblasto basófilo. Y bueno, en cuanto a bueno, pasando al TPO, este va a ejercer su actividad biológica al unirse a un receptor codificado por el oncogen CMPL y este está presente solo en la CTH, en los megacariocitos y en las plaquetas. Y es aquí cuando la TPO o el ligando CMPL va a estimular la megacariopoiesis y a la vez la producción de plaquetas. ¿Le puedes dar a la siguiente diapo? Bueno, pasando ahora a las interleucinas específicamente. Bueno, en el caso de la IL-1, esta se encuentra, bueno, en el cromosoma 2, aquí se va a encontrar el gen que va a codificar la síntesis de la IL-1, y en este caso la alfa y la beta, o bien o el pirógeno endógeno. Y bueno, la IL-1 va a estimular la UFCLBL, los fibroblastos, los osteoblastos, las células sinoviales, las mesangiales y de la glía, además de que va a producir neutrofilia para los monocitos y neutrófilos, y también estimula la producción de prostaglandinas e induce la producción del interferón, del IFN, del FSGM, del FCG, del FCM, del IL-6 y el IL-2, además de la expresión del receptor para IL-2. Y bueno, también las plaquetas activadas expresan en su superficie IL-1. En el caso de la IL-2, esta estimula la UFCLT y también a los linfocitos B activados.
y posiblemente también a la UFCLB. Y el receptor de esta citosina es el antígeno CD25. Y bueno, este antígeno se ha descrito en los blastos en algunos pacientes que tienen leucemias agudas mieloides. Entonces, esto hace suponer que la IL-2 tenga un efecto en la mielopoiesis anormal. Y bueno, otra de las funciones de la IL-2 es que inhibe el crecimiento de la UFCG, de la UFCM y la UFCGM, además de que induce la producción de IFN gamma, aumenta la actividad citotóxica de los linfocitos eh, eh, de los linfocitos asesinos activados y modula la expresión de las células de clase 2 en el complejo principal de histocompatibilidad. Y bueno, la IL-3, esta va a estimular diferentes líneas celulares, que igual mi compañera mencionó algunas en una tabla, además de la síntesis de inmunoglobulinas de la IG. Y bueno, la síntesis de la IL-3 es regulada por un gen que se localiza en el cromosoma 5. Y bueno, en pacientes que tienen anemia aplástica, cuando hay una administración crónica de IL-3, aumenta el número de granulocitos, monocitos, linfocitos y reticulocitos, pero no produce un incremento en la cifra de las plaquetas. En la IL-4, esta es producida por los linfocitos T y el gen que regula su síntesis se localiza en el cromosoma 5. Además, esta estimula la formación de UFCLB y activa a los linfocitos T cooperadores y B. Y bueno, también junto con la IL-3, esta va a aumentar el crecimiento de los mastocitos, la formación de la UFCGM y en el caso de estar con la EPO, la formación de UFC-E y UFC-GMM. Y bueno, y cuando es con la EPO y la IL-1, se da la formación de UFC-M, más bien. En el caso de la IL-5, esta, bueno, es la primera citosina reconocida que ejerce una acción directa en la producción de eosinófilos. Y bueno, la IL-3 y el FESGM tienen un efecto con la IL-5 y la IL-5 actúa en los linfocitos B, promoviendo su crecimiento y diferenciación a las células productoras de IG. Y en el caso de la IL-6, bueno, esta es un factor esencial en la producción de hidrodomas, además de que el crecimiento celular del mieloma múltiple es dependiente de esta IL-6. Y bueno, cuando hay condiciones normales, la IL-6, su gen se ubica en el cromosoma 7 y este va a estimular la formación de diferentes UFC. Y cuando está en conjunto con la IL-3, esta va a estimular el crecimiento de la UFC-BL y de la UFC-LM. Además de que la IL-6 va a servir como un estímulo proliferativo y diferenciador de los hepatocitos. Y bueno, otra de las funciones de la IL-6 es que induce la diferenciación terminal de linfocitos B a células plasmáticas productoras de IG y de los linfocitos T citotóxicos. Y bueno, y también la producción de IL-2 por las células T. Otra función de la IL-6 es que inhibe el crecimiento de fibroblastos humanos. Y bueno, sí. ¿Le puedes dar a la siguiente? Creo que me quedé en la IL-7, entonces sería la anterior. Es que no veo las diapositivas. Sí, ahí. Muy bien. Bueno,
En el caso de la IL-7, bueno, esta, la síntesis, su cromosoma en el cromosoma 8 se va a encontrar el gen que va a codificar la síntesis de IL-7 y esta estimula la proliferación de células pre-B, pero no de los linfocitos B maduros. Además de que esta se va a encargar, bueno, participa en la proliferación y la diferenciación de los timocitos y actúa como mitógeno y comitógeno en los linfocitos T maduros. Y bueno, en el caso de la IL-8 o el péptido activador de neutrófilos PAN1, este es secretado por diferentes tipos de células en respuesta a un estímulo inflamatorio, por ejemplo, cuando hay isquemia, algún traumatismo, alguna infección o cáncer. Y bien, en la IL-9, esta mantiene el crecimiento de UFBE cuando hay EPO y estimula la proliferación de las líneas celulares mecariocíticas. En las células fetales, la IL-9 va a estimular la maduración de la UFC-GMM, la UFC-GM y de la UFC-G. Y bueno, en la IL-10, esta va a estimular la formación de UFC-LGG y además incrementa la actividad citotóxica de las células T, mantiene viables a los linfocitos B, estimula la producción de mastocitos e inhibe la producción de interferón gamma por los linfocitos T activados. Y bueno, la IL-11, esta tiene en común algunos efectos biológicos de la IL-6, va a estimular líneas celulares del linfocito B, la formación de UFC-BL, UFB-MEC y de la UFC-MEC, y estimula líneas celulares de mastocitos. Y bueno, cuando se aplica la IL-11 en seres humanos, esta incrementa el conteo de plaquetas y bueno, se encuentra disponible de forma comercial. Pasando a la IL-12, esta también es conocida como factor estimulante de células asesinas naturales, los natural killers, y en conjunto con la IL-2 estimula el crecimiento y la actividad citotóxica de las natural killers, además de que, bueno, la IL-12 induce la producción de interferón gamma por las células T y los natural killers. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Muy bien. La IL-13, esta es producida por células T y también comparte algunas actividades biológicas en común con la IL-4. Y bueno, en específico la IL-13 va a inducir la producción de interferón gamma por LGG e induce el crecimiento de linfocitos T activados. En la IL-14, bueno, los linfocitos T normales y las células B de pacientes que tienen leucemia aguda linfoblástica de estirpe B, linfomas de células B y leucemia linfocítica crónica van a producir la IL-14. Además de que esta IL-14 induce la proliferación de linfocitos B e inhibe la síntesis y la excreción de IG. En el caso de la IL-15, esta comparte actividades biológicas con la IL-2. Y bueno, la IL-15 estimula la proliferación de las células CD4 y las CD8 activadas, los linfocitos naturales citotóxicos, los mastocitos, y es un quimiotáctico de los linfocitos T. La IL-15 también va a actuar como coestimulador con la IL-2 para facilitar la producción de interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, alfa. Y bueno, tiene efecto anabólico porque incrementa la masa muscular y ayuda a la diferenciación y maduración del sistema inmune. Además de que participa en la fisiopatología de la mastocitis sistémica. Y bueno, en la IL-16, esta es sintetizada, es sintetizada con un péptido y
al ser procesada, su forma biológicamente activa puede modificar su peso molecular. Además de que esta citosina es producida por células CD4 y CD8 activadas, eosinófilos, mastocitos y por células epiteliales pulmonares de pacientes con asma. Y otra de sus funciones es que participa como inmunomoduladora y actúa como quimiotácticos de los linfocitos CD4 y como proinflamatorios. La IL-17, esta es una glucoproteína inducida por linfocitos T y estimula los macrófagos, las células endoteliales y epiteliales, queratonocitos y fibroblastos para que puedan producir IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, FCG, FNT-alfa y el factor inhibidor de la leucemia, además de que induce la expresión de moléculas de citoadhesión, induce la proliferación de linfocitos T, promueve la diferenciación y la proliferación de la ACTH y en vivo estimula la granulopoiesis. Bueno, pasando a la IL-18, esta es producida por varias células, además de que incrementa la inmunidad celular y modula la función de los linfocitos Tb y las células que tienen actividad citotóxica natural. Y bueno, sería todo del tema. Muy bien. Si quieren abrir sus pantallas, jóvenes. ¿Listos? Bueno, este tema es un poquito complicado, tedioso. Sabía que lo difícil que es dar ese tema y sobre todo porque todavía no tenemos las bases y los conocimientos, ni siquiera la aplicación de esos conocimientos. Va a ser temporal nada más esto, después van a ver ustedes la utilidad de estos conocimientos que estamos teniendo ahorita en este momento, sobre todo cuando vengan las patologías de tipo de leucemias. Bueno, miren, ahora así van a ser esos primeros 3 temas. El siguiente es un poquito más interesante. Vamos a tener que ver lo que es el siguiente tema es interpretación de la biometría hemática. Quisiera que cada uno de ustedes consiguiera de momento un laboratorio, de un laboratorio, no sé, por ejemplo, del Seguro Social, el ISSSTE, de un hospital particular, para hacer una recopilación de los valores normales de la biometría hemática, porque se van a dar cuenta que van a variar de acuerdo a cada laboratorio. Entonces vamos a tener que tener un valor normal para nosotros para darle una mayor importancia a los resultados. Entonces consigan ustedes una biometría hemática de cualquier laboratorio, por favor. ¿De acuerdo? Y luego ya la siguiente ocasión que nos vayamos a ver, vamos a homologar esos valores. Primero. Segundo, por ahí les puse anormalidad. ¿Quién es el siguiente grupo? Si quieren levantar la mano más para conocerlos. Ok. Bueno, el siguiente grupo va a dar ese tema, pero también les puse a un ladito, les puse anormalidades de las morfológicas. ¿Sí? Bueno, esas anormalidades morfológicas me estoy refiriendo a las malformaciones de los eritrocitos. Es decir, van a buscar lo que son los eliptocitos, esferocitos, ¿sí? Las células en diana, y me van a dar un pequeño resumen de cada una de las patologías. Por ejemplo, la esferocitosis se aprecia en tal patología, y van a poner la imagen de ese eritrocito. ¿Me explicó? Que las células en diana se ven en tal patología, los microcitos se ven en tal patología, ¿sí? No se van a profundizar mucho, nada más es comentarlos, ¿sí? Y en cuanto a la interpretación de la biometría hemática, van a dar qué significa cada uno de los conceptos. Por ejemplo, en el caso de la velocidad de cementación globular, en el caso de la
la anchura de distribución eritrocitaria, el hematocrito, la hemoglobina, los valores normales, en qué casos se puede elevar cada una de estas cifras, ¿sí? O en qué casos puede descender. De eso no quieran profundizarse mucho porque esto lo vamos a ver en todo el trayecto del semestre. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El siguiente tema a seguir también es un poquito tedioso, es el de la síntesis de la hemoglobina y, si no me recuerdo, es cinética del hierro. ¿Sí? No es tan tedioso, pero ya vamos a entrar en materia. A partir del cuarto tema, que es la anemia ferropénica, ahí es donde ya viene lo interesante. ¿Sí? Ahí ya ahora sí van a aplicar los conocimientos. Doctor, Dime. de lo que mencionaba ahorita el tercer tema, Sí. ya anduvimos revisando mis compañeros y yo, y viene muy poquita información realmente. Sí, viene muy poquito. Esos temas así, te digo, hay que profundizarlos más, hay que ¿Lo ampliarlos podemos más. sacar de artículos? ¿Perdón? ¿Lo podemos sacar de artículos sin el problema? De acuerdo, así es. ¿Sí? No hay ningún problema. Entre más profundicen el tema, va a ser mejor para cada uno de nosotros. Espero que ya para la siguiente clase que tengamos, ahora sí ya nos podamos ver físicamente para conocerlos. También, doctora, ¿dónde estás, doctora, la jefa de grupo? Aquí, doctor. A ver, ¿dónde estás en el recuadro? Ah, Ana Julia, aquí estás. Ok, de acuerdo. ajá. Mira, Ana Julia, me gustaría que también me pasaras la lista. Sí, claro que sí, doctor. Sí, la lista de los alumnos y también cómo se dividieron en grupos Sí. para irles calificando. Sí, calificando y pasar lista también. Ujú. ¿Alguna Sí, pregunta perfecto. más, jóvenes? ¿Todavía no? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Vamos a tratar de llevar los temas a profundidad y sobre todo terminarlos. Sé que de antemano tuve yo un problema y eso me retrasó en el curso, pero también les voy a agradecer que pongan mucho de su parte cuando tengamos necesidad de vernos una hora y media, 2 horas o por más tiempo, se los voy a agradecer para poder completar el temario. No me gustaría que por mí no vieran todos los temas. ¿Sí? Nomás les pido un poquito de su parte. ¿Sí? Al final de cuentas van a ser muy interesantes y ustedes son los más beneficiados de todo esto. ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguien que quiera opinar? ¿No? Bueno, si no hay nada, podemos vernos hasta la próxima clase, que va a ser el viernes. ¿Me avisas, doctora? ¿Sí? ¿Me avisas si va a haber Sí, doctor. aula disponible? Sí, ya estuve checando eso, doctor. Me dijeron que ya mañana me resuelven. Y ya mañana le mando un mensaje y le confirmo. Ok, de acuerdo. ¿Y cómo se van a dividir? ¿Se van a dividir en 12 cada grupo? ¿O van a ir Sí, todos? eso estábamos checando, doctor. Sí, es que a algunas personas se les hace un poco inseguro ir todos, pero pues otras personas están como o sea, que quieren ir todos, entonces pues estamos viendo si vamos Pues la estamos mitad o abiertos todos. a eso, ¿no? O sea, es decir, los que tengan miedo, pero digo, si los bares están abiertos, Sí, exactamente, doctor. ¿eh? Pero pues, sí, igual no No va a los, voy a- haber problema. no los puedo obligar porque, pues, obviamente yo me estoy saliendo fuera de la autoridad, ¿verdad? Pero sí les pido que ya nos podamos ver un poquito más, ¿sí? Todos los comercios, ya mis hijos están integrados al 100% a la escuela, ya son presenciales, entonces también ustedes pueden hacerlo. Doctor, de hecho la indicación ya es regreso a clases normales, o sea, ya
Ya tenemos bandera verde por parte de la escuela. ¿Ah, sí? Sí. Pues encantado. A mí me parece mejor, que estemos ya viéndonos físicamente. ¿Sí? Si ya dieron el banderazo, pues desde luego ahí nada más buscar el aula, doctora. Sí, doctor, sin problema. Mañana le confirmo. Y si alguno de ustedes tienen alguna enfermedad que los ponga en peligro, pues no se arriesguen tampoco. ¿Sí? Bueno, nos Sí, vemos pues, doctor. jóvenes. Que pasen buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.